Huerta, ya creo que me conocen. Vamos a hablar hoy día de 4 temas fundamentales y todos relacionados por debajo de la cabeza, que son neuropatías en general. Neuropatías incluyen problemas de polineuropatía, problemas de radiculopatías, problemas de mononeuropatías, etc. Problemas de la placa mioneural y finalmente miopatías. Vamos a ver en primer lugar las mielopatías. Al final les tengo un cuadro de resumen a modo de fluxograma para poder entender, ¿no? Y que no se haga tan difusa la clase. Entonces, todos nosotros en primer lugar conocemos la médula, y nuestra médula está distribuida por 8 segmentos cervicales. Claro que hay 7 vértebras, pero son 8 los segmentos medulares, 12 torácicos o dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Nos acordamos también que esta distribución está sistematizada en el cuerpo a través de los dermatomas, ¿no? Y siempre es bueno recordar cada dermatoma. C1 no tiene actividad sensitiva, es casi nulo. C2 ocupa gran parte de la cabeza, fíjense ahí, y el cuello, y muchas veces los dolores referidos a la cabeza, por ejemplo en las neuritis de Arnold, son problemas no de la cabeza, sino por problemas de compresión del nervio a nivel cervical alto, ¿no? En emergencia, y produce síntomas característicos en esa distribución, inclusive puede ir más allá. C3, C4, C5 restringidos al cuello y la parte alta de dorsal, y acuérdense que C5 es donde empieza la parte anteroexterna del brazo, C6 en una región medial, C7 y C8 en regiones distales a nivel de las manos, ¿no? Tanto C7 como C6 en la parte del mediano y C8 fundamentalmente en la parte cubital, como ven ahí. Dentro de las dorsales también hay una distribución de 1 que va en la parte interna del brazo y que a veces cuando hay compresión de una costilla supernumeraria hace el síndrome de salida del tórax, en donde las manifestaciones usualmente son de dolor, y dolor en la parte interna del brazo, que muchas veces es confundido con una neuropatía del cubital, ¿no? Entonces el diagnóstico diferencial de cualquier problema de dolor a nivel medial del brazo es el síndrome de salida de tórax, ¿no? A nivel torácico no hay mucho que decir, todos son dermatomas ahí a la misma altura casi. La diferencia es que conforme va al abdomen, los segmentos medulares dorsales tienen una distribución en diagonal, no tanto horizontal. A nivel de la pierna, por supuesto, si a esta persona la abrimos de piernas, vamos a ver que la distribución somatotópica y termotópica de la sensibilidad es en un nivel casi perpendicular, ¿no? Pero bueno, aquí está L1, L2, L3, L4 que va hasta la parte interna del pie, L5 que va a la parte central del pie, S1 que va a la parte externa del pie y en la parte posterior. Entonces, si una persona se queja de parestesias o hormigueos en el pie, uno siempre tiene que caracterizar bien en qué parte es, o en la pierna, ¿no? Sabemos que L4 está hacia la parte interna, L5 hacia la parte externa y media, fíjense esa configuración cómo da la vuelta, y S1 hacia la parte posterior en la pierna y externa del pie. Esa es la distribución. Entonces, cuando hay problemas de compresión radicular,
uno examina y va comparando de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿no? Para saber cuál es la raíz comprometida. Dentro de los síndromes medulares, por lo menos hay 8, ¿no? Un síndrome de sección completa de la médula, el síndrome de hemisección medular, o también llamado de Brown sequard, acá le falta la R, el síndrome de lesión central o llamada siringomielia. Siringomielia quiere decir la formación de una siringe, una cavidad virtual. El otro término es hidromielia, en el cual está dilatado el canal del epéndimo. Y lo que tradicionalmente se conoce como hidrosiringomielia quiere decir que adyacente al canal del epéndimo se ha formado una cavidad virtual. Bueno, esos son términos para diferenciar, no son iguales un problema de hidromielia, siringomielia e hidrosiringomielia, pero en la práctica a todos le denominamos siringomielia. La degeneración combinada de sistemas, como ustedes verán, compromete la parte dorsal de la médula y las partes laterales de la médula. La lesión de síndrome de cordones posteriores, famosa en la tabes dorsal, compromete la parte dorsal de la médula. El síndrome de astas anteriores, que compromete los cuernos de la sustancia gris de la médula y que ya lo hemos visto en la clase pasada, en lo cual el más conocido es la esclerosis lateral amiotrófica y la poliomielitis. En la esclerosis lateral amiotrófica también no solamente son las astas anteriores de la médula, sino que toda la vía córtico-espinal también se compromete, se va degenerando, se va deteriorando. Y también se puede producir cuadros vasculares, sobre todo en personas mayores y con factores de riesgo, fundamentalmente fumadores, ¿no? En los cuales la oclusión de la arteria espinal anterior compromete los dos tercios anteriores de la médula. Vamos a ver las características clínicas de cada una de ellas. Para acordarnos, en la médula espinal hay que verlo como un sistema de subida y de bajada. Si hacemos una sección a cualquier nivel, vamos a encontrar estas poblaciones. Hay tractos descendentes, que son para la función motora eminentemente, del cual el principal es el tracto córtico-espinal lateral. Acá está. También hay un tracto córtico-espinal que es anterior o la vía córtico-espinal directa. Existen tractos ascendentes que llevan la función sensitiva. En la columna posterior o región dorsal es para la sinestesia, es decir, el tacto propioceptivo, vibración, palestesia, y el tacto discriminativo, el tacto fino, justamente en estas zonas. Existe el tracto espinotalámico lateral, el cual está acá y lleva las sensibilidades de tipo protopática para el dolor, temperatura, inclusive las erógenas. Existen poblaciones neuronales. Las más importantes son en el cuerno anterior para la función motora, somática, donde fundamentalmente se encuentra la segunda neurona motora. En la columna intermedio lateral, que está ubicada en estas zonas, intermedio lateral, que son de función fundamentalmente autonómica, simpática. Existiendo también otra población neuronal a nivel sacro, que es para la función autonómica parasimpática, con el gran núcleo de NUF o NUF, que se encuentra entre los segmentos S2 a S4.
Y existen poblaciones neuronales que no están en la médula, pero que están en el ganglio de la raíz dorsal y que hacen conexiones en esta parte de las astas posteriores para todos los tipos de sensibilidad. Bien, ¿qué problemas causan lesiones de médula? En primer lugar, a la cabeza, los más frecuentes son los traumatismos medulares, ni hablar, los famosos TBM, ¿no? Traumatismos vértebro-medulares. En segundo lugar están las causas inflamatorias. Y las causas inflamatorias las dividimos en infecciosas y no infecciosas. Es decir, estas causas infecciosas están acá también. Causas inflamatorias no infecciosas, que hasta el momento no se ha conocido este problema, está la esclerosis múltiple, ¿no? Aunque hay muchos agentes virales mediadores, sobre todo el virus del Epstein-Barr, no se sabe con precisión qué bacteria, qué virus ataca la médula, ¿no? O produce las placas desmielinizantes. Otra condición es la neuropatía o la neuromielitis óptica o el síndrome de Vick o enfermedad de Vick, que también afecta tanto la médula como al nervio óptico. Y por supuesto está la mielitis transversa, que en la mielitis transversa no se encuentra una causa conocida infecciosa, solamente mediadores ya sea de autoanticuerpos o reacción cruzada. Las causas infecciosas existen las virales, como por ejemplo el virus del HIV, que produce un problema de mielopatía vascular, por ejemplo el citomegalovirus, que produce una mielopatía necrotizante, junto con el virus del varicela zoster, mejor dicho, ¿no? Que también puede llegar a producir una mielopatía necrotizante. Es muy raro, pero lo produce. Bacterias, entre las cuales se encuentra la clamidia, ¿no? Que produce también lesiones medulares, muy raro. Algunos tipos de micosis, algunos tipos de parásitos, ¿no? Las causas tumorales, que son bastante frecuentes y a nivel de la médula, se produce los famosos ependimomas, ya sea a nivel de cono medular, o los astrocitomas medulares, ¿no? Que crecen dentro de la médula. Así también hay problemas de compresión medular por tumores que están en las meninges, y eso se llaman los meningiomas. O también tumores de la vaina, como son los neurinomas o los neurofibromas, ¿sí? Hay causas vasculares que ya se las mencioné, sobre todo los de carácter isquémico, aunque también en pacientes anticoagulados o hemofílicos se ha llegado a ver lesiones hemorrágicas en la médula. Son bastante raros. Existen también los problemas por espondilosis, ya sea las espondiloartropatías, que son enfermedades degenerativas en las que se producen los famosos canales estrechos cervicales, ¿no? Y produce compresión medular extrínseca, o las famosas mielopatías espondilóticas dadas por un compromiso de vértebra y de disco, conocido como espondilodiscitis, que es debido fundamentalmente a nuestro bien conocido amigo el BK, ¿no? El bacilo de Koch, la tuberculosis, ¿no? Usualmente este tipo de lesiones se dan a nivel dorsal, específicamente entre D4 y D7, y con menos frecuencia, pero sí se ha visto, y no respetan ni jóvenes ni mayores de edad, a nivel lumbar, ¿no? El nivel lumbar tiene preferencia L2, L3, a diferencia de la brucela. La brucela también produce una mielopatía espondilótica como una espondilodiscitis, pero sus lugares de preferencia son lumbares, sobre todo L4, L5, L5, S1. Ahí se mete la brucela, ¿no? Ya habíamos descrito la siringomielia,
Y también por agentes físicos, por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de colon, lo irradian y la irradiación no es tan selectiva y afecta a la médula. Produce un problema de mielopatía actínica. Todas estas son las causas de lesión y cada causa tiene un tratamiento. Fundamentalmente, si son traumatismos vertebromedulares, los mejores tratamientos son con corticoides, ¿no? Causas inflamatorias, también corticoides, no tiene pierde. Las infecciosas, como al principio no conocen si es infeccioso o no, también los corticoides. Los tumorales, también los corticoides. Los vasculares, ahí sí no. Acá hay que tener alta precisión diagnóstica. Paciente que viene con un cuadro medular y con presión alta, ese es un cuadro vascular. Y sobre todo de inicio hiperagudo, en menos de 24 horas, ¿no? Los problemas de mielopatía espondilótica, sí, ahí hay que hacer un estudio adecuado. Siringomielia, tratamiento quirúrgico, y los agentes físicos, radioterapia, corticoides. Y siempre que se use corticoides es a altas dosis, ¿no? Y generalmente es en pulsos. Entonces tienen varios tipos de causas en los cuales ya no tiene pierde usar corticoides. Y hay algunos tipos de mielopatías en los cuales no hay lesión. Son las famosas mielopatías psicógenas dentro de los trastornos somatomorfos. Bien. ¿Cuáles son los principales síndromes medulares? Cuando uno lo ve así es aburrido aprendérselo de memoria, ¿no? Bien fastidioso. Pero no es tan difícil. Es fácil en realidad. Y sobre todo el reconocimiento clínico. Existe el síndrome de neurona motor inferior, la hemisección medular, del cuerno anterior y el tracto córtico espinal, que ya lo hemos visto, la neurona motora, la siringomielia, degeneración combinada de sistemas, el síndrome de la arteria espinal anterior, que son vasculares, la sección medular, otros le llaman shock medular, el síndrome de cono medular, el síndrome de Caudequina y los síndromes autónomos, ¿no? Que son un poco más raros. Bien. El síndrome de neurona motor inferior característicamente es parálisis, ya sea de un miembro, dos miembros, los cuatro miembros, monoparesia, biparesia, o diparesia, triparesia, cuadriparesia. La parálisis de los miembros inferiores se llama paraparesia, la parálisis de miembros superiores solo se llama biparesia braquial, ¿no? Entonces, ¿qué existe en un problema de neurona motor inferior? Hay hipotonía, claro que sí, la pierna se cae, cuelga. Hay problemas de arreflexia, ¿no? Hay problemas de atrofia muscular. Y en los cuadros medulares, la atrofia muscular no es marcada, no es algo evidente, al igual que las fasciculaciones, no es algo evidente en los problemas que comprometen la neurona motora inferior o segunda neurona motora, ¿no? Esto, cuando se afecta estrictamente la segunda neurona motora, es decir, los cuadros del asta anterior de poliomielitis, sí vamos a encontrar, y ustedes ya de hecho han visto los pacientes con secuela de polio, en los cuales tienen una atrofia muscular marcada y si uno lo examina hay fasciculaciones. Ese es el síndrome de neurona motor inferior del asta anterior puro, solo. Pero en una lesión medular como tal no la hay. ¿En quién más hay? En los pacientes, como hablamos en la clase anterior, de esclerosis lateral amiotrófica. También nos presenta. Bien. El síndrome de hemisección medular o el síndrome de Brown-Séquard. Usualmente la etiología de un problema de Brown-Séquard es traumático, como aquel agricultor que tuve, en el cual estaba haciendo estas cosas de desinfección de sus pastos, ¿no? Y tenía que cargar una mochila de 20 kilos y el único movimiento que hizo fue ¡trac!, hacia un lado. Y por supuesto comenzó a tener la sintomatología de Brown-Séquard. Los signos ipsilaterales o ipsolaterales, ¿no?, que se presentan es compromiso del tracto córtico espinal, ¿no?
acá está, en los cuales a nivel de la lesión se va a presentar la parálisis, clonus, espasticidad, los reflejos hiperactivos y el famoso signo de Babinski, usualmente en un solo miembro. Va a haber signos de la columna posterior que son alteraciones de la vibración, de la posición y la discriminación de dos puntos, ¿no? Ahí cuando uno usa el diapasón va a ver, se compara una pierna con la otra y la sensibilidad en un lado está bastante disminuida con el diapasón. Eso es en un lado, pero acordémonos que también hay problemas del otro lado. ¿Por qué? Porque este tracto espinotalámico apenas ingresa las vías sensitivas para el dolor, la temperatura, el tacto protopático, se van a cruzar aquí. Acuérdense eso. Hay una decusación aquí y forman el tracto espinotalámico y eso sube directo hasta el tronco cerebral. En cambio, las vías discriminatorias de la sensibilidad discriminatoria del tacto propioceptivo ingresan acá y de frente siguen la columna posterior hasta el lemnisco medial. Llega al bulbo y recién ahí se cruza. En el bulbo se forma el lemnisco medial y ahí ocurre la decusación, ¿no? ¿Está bien? Previamente por los núcleos de Golgi y de Burdach. Y a nivel del bulbo se cruza. A nivel del bulbo se cruzan las fibras córtico-espinales y se cruzan las vías sensitivas propioceptivas y del tacto discriminativo. Si entendemos eso, podemos entender cómo hay síntomas ipsilaterales, porque el cruce es arriba, y cómo hay síntomas contralaterales, ¿no? Asimismo, se van a presentar signos del cuerno ventral. Por supuesto, está comprometido la segunda neurona motora. No solamente el tracto, sino la segunda neurona motora, en los cuales puede haber parálisis muscular, atrofia muscular, pérdida de reflejos, fibrilaciones, fasciculaciones o hipotonía. Usualmente en el Brown sequard los que predominan son estos, signos del tracto córtico-espinal. Y por supuesto les dije que había signos contralaterales, en el cual hay la afección del tracto espinotalámico lateral y hay pérdida de la sensibilidad para el dolor y la temperatura, así como la sensibilidad protopática. Por debajo de la hemisección, uno o dos segmentos. Asimismo, hay signos bilaterales y eso es en el mismo nivel de la hemisección, en el mismo nivel, digamos que sea un D10, ¿no? Por debajo del ombligo, en ese mismo nivel van a encontrar una banda en donde hay hipoestesia para la temperatura, para el dolor. Entonces ahí ya te está indicando el nivel de lesión, ¿no? Si con este movimiento el paciente presenta el problema de Brown sequard, va a tener una fajita aquí a nivel de D10, por ejemplo, en el cual la sensibilidad para el dolor y la temperatura está disminuida. Usualmente el síndrome de Brown sequard es un diagnóstico clínico. La resonancia no ayuda, solamente ayuda a la patología. El pronóstico es bastante bueno. Si son traumáticos es bastante bueno. Terapia física y va a dar recuperación. No es necesario un tratamiento agresivo con corticoides ni nada. Solamente reconocerlo, decirle al paciente que va a ir bien, ¿ya? Y listo. Muchas veces en medicina estilamos a dar cosas que no sirven de mucho, ¿no? Se le puede dar sus vitaminas, sus cositas por acá, por allá. Pero bueno, eso ya para mayor seguridad del paciente, pero la recuperación es bastante buena en estos síndromes de Brown sequard, ¿no? El síndrome del cuerno anterior y el tracto córtico-espinal lateral, la enfermedad de neurona motora, ya la revisamos ya, conocida
Una cosa es la enfermedad de neurona motora, que hay múltiples variantes. La más frecuente de ellas es la esclerosis lateral amiotrófica. También existe la esclerosis lateral primaria. También existen los síndromes de neurona motora en los niños, que se llaman el Wernicke-Hoffmann, tipo 1, 2, 3, y el Kulgeber, así se escribe Kulgeber, ¿no? Belander, con W o W, Belander, ¿no? Que se presenta usualmente en niños, ¿no? Y son característicos de los niños que nacen hipotónicos, ¿no? Esa es la característica fundamental. O que en el transcurso de su desarrollo no hacen un buen desarrollo motor, no psíquico ni social, sino motor nada más. Es un proceso degenerativo, ya lo habíamos visto, una progresión progresiva de la médula espinal, así como los núcleos motores de los nervios craneales del tronco y de la corteza, hay que agregar acá. Las lesiones alrededor del canal central se llaman siringomielias. Se afectan, fíjense ahí, las fibras del dolor y la temperatura en la comisura blanca anterior. Si vemos específicamente, es lo que se afecta es acá. ¿Qué va a presentar el paciente entonces? ¿No? Si se afectan las fibras espinotalámicas, va a presentar alteraciones para el dolor y la temperatura. En realidad el paciente puede hacer un dolor neuropático, lo puede hacer, pero también va a presentar hipoestesia para el dolor y la temperatura e hipoestesia protopática, ¿no? Le pasas un algodón en la zona, el nivel de lesión no lo va a sentir. También hace cuadros autonómicos y característicamente los cuadros autonómicos son alteraciones esfinterianas, como cuáles. El paciente puede presentar incontinencia urinaria o urgencia miccional, cualquiera de los dos, ya que la vejiga se puede volver flácida, por lo general en la mayoría de casos, o espástica. O puede presentar constipación, no diarreas. Usualmente un paciente con lesión medular no presenta diarrea, lo que presenta es constipación, 4 o 5 días, cuando su ritmo defecatorio normal es de un día o 2 veces al día, ¿no? Y también, y es más raro, puede presentar problemas disautonómicos. ¿En qué consisten esos problemas disautonómicos? Sudoración profusa de un momento a otro, cambios en la presión, eh, cambios en la frecuencia cardíaca, taquicardia, bradicardia, ¿no? De un momento a otro. Pero es muy raro, es muy infrecuente, ya que estos problemas son usualmente crónicos, ¿no? Por dilatación del canal del epéndimo o la formación de una cavidad siringomiélica. Entonces, lo que vamos a ver, perdón, por lo común afecta a los segmentos medulares cervicales, es más frecuente y llega hasta la parte vulvar, se llama siringobulbia, ¿no? Uno de los que produce eso es se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo. Por lo común afecta a los segmentos medulares cervicales, en algunos casos la lesión se extiende al tallo cerebral, al bulbo específicamente, y la lesión puede progresar hasta las columnas de la médula espinal anterior. Cuando llega acá ya produce parálisis, pero parálisis de primera o segunda neurona. ¿Qué dice? Primera o segunda neurona, cuando llega al asta anterior, o sea, la zona de la médula espinal anterior, al asta anterior, ¿qué produce? ¿Cuadro de primera o segunda neurona? Segunda, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste ese cuadro de segunda neurona? Consiste en primer lugar, atrofia. Si son los problemas cervicales, vamos a ver una mano semejante en garra, ¿no? Con atrofia, tenar, hipotenar, va a haber problemas de fasciculaciones, va a haber pérdida de los reflejos, pero a nivel de la mano y relacionado con el segmento cervical comprometido. Usualmente una lesión siringomiélica compromete 2 o más segmentos medulares, ¿no? De 2 para arriba.
como vamos a ver. Entonces, no solamente hay alteración sensitiva de tipo dolor y temperatura, sino al mismo nivel, sino va a haber problemas del asta anterior, ¿no?